Hola, ¿qué tal? Bendecidos con toda bendición desde antes de la fundación del mundo, que nos siguen en nuestra página web con estos mensajes sencillos pero que tienen el objetivo de anunciar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, plenamente convencidos que es el único camino para reconciliarse con Dios, para entrar en comunión con Dios, para obtener la anhelada seguridad de salvación que buscamos por diferentes medios, pero que solo podríamos encontrar en Jesucristo resucitado. Ese es nuestro objetivo. Lo hacemos con sencillez, con humildad, considerando que estamos transmitiendo ideas que pueden fortalecer a muchos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y también convencidos de que muchos de los escogidos, al escuchar esta palabra, recibirán la iluminación y la seguridad de que solo por gracia podemos entrar en comunión con Dios. Hoy quiero traer un tema interesante al iniciar este nuevo año 2011 con la esperanza, el deseo que el Señor añada más y más personas a este proyecto y que muchos nos acompañen en la promoción de la iglesia virtual de Jesucristo, que predica la gracia de Dios. Quiero invitarte a pensar en un tema interesante para el día de hoy. ¿Para qué sirve un pastor? ¿Es necesario tener un pastor a nuestro lado? Y hemos pensado en ese tema bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que entendamos cuál es la misión de los diferentes ministerios, pero específicamente vamos a hablar hoy del ministerio pastoral. ¿Para qué sirve un pastor? Y para desarrollar el tema, queremos abrir la palabra en la epístola o la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a ir pacientes porque seguramente algunos querrán abrir sus Biblias para seguir con nosotros esta enseñanza. Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 11 hasta el 16, vamos a leer para entrar en esta meditación, en esta reflexión y inspirarnos en la comunión con Dios a través de los ministerios. ¿Para qué sirve un pastor? Dice así el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios en el capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo primero que tenemos que reflexionar a la luz de esta palabra es que un pastor es constituido por Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, Él mismo constituyó. Esta es una parte muy importante. Un pastor es alguien que es llamado por Dios. Alguien que no puede imponerse por sí mismo ante una comunidad. Es alguien que es llamado por Dios. Y esto hace que la persona pues siga las instrucciones de Dios. Como dice el profeta Jeremías, Jeremías estaba reflexionando acerca de su ministerio y escribe en el capítulo 1 de la profecía de Jeremías, que valdría la pena que viéramos eso, ¿sí? Y Jeremías en el capítulo 1 de su profecía, aquí en la palabra, dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este es un llamado o una predestinación divina. Nadie puede asignarse un ministerio por sí mismo si Dios no le ha llamado. Dios escoge a sus ministros y los constituye. Él mismo constituyó en la iglesia ministerios. Eso es lo primero. Es el reconocimiento del sello divino en el ministerio. Somos llamados por Dios, escogidos por Dios desde antes del vientre de nuestras madres. Y por eso una persona que ha recibido este llamado, que ha sido predestinado para el ministerio, no puede hacer otra cosa diferente. Por muchos caminos que aborde, por muchos deseos que tenga de renunciar, igual así como pasaba en la época de Jeremías, con todas las dificultades que se le presentaron en el desarrollo de su ministerio profético en Israel, muchas veces quería escapar de esa responsabilidad o de ese llamado, pero Jeremías no podía hacer otra cosa que ser profeta, porque había sido llamado, escogido, elegido desde antes de que Dios lo formase, porque dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que naciese, te di por profeta a las naciones. Entonces, este llamado es algo que permanece en la vida de uno. En mi experiencia particular, yo comencé a tener el privilegio de servir a Dios desde los 17 años. Han pasado ya 41 años de eso. Ahora tengo 58 años que acabé de cumplir el 19 de diciembre pasado. Y durante todo este año, durante todos estos años, ha sido un permanente movimiento de Dios de diferentes formas. Cuando comencé a incursionar en la consultoría empresarial que aún desempeño, como coach también, pues yo hablé con Dios al respecto, porque en mí arde el servir a Dios. Y Dios me aclaró en mi espíritu por qué estaba haciendo ese cambio y esa gestión en mi vida. Y un día me dijo, te voy a dar un púlpito más grande.